Bienvenida a El Arte de Volver a Vos, un podcast creado para acompañarte a conectar profundamente con vos misma. En cada episodio te compartiré reflexiones, ejercicios, rituales, meditaciones y herramientas súper valiosas que te ayudarán a cultivar el autoconocimiento, el amor propio, la armonía y la conexión con tu esencia. Llegó el momento de silenciar las voces externas y subirle el volumen a tu voz interior. Mi nombre es Dani y mi intención es acompañarte a crear ese ratito para volver a vos que tanto estabas buscando. Bienvenidas a un nuevo episodio de El Arte de Volver a Vos. Hoy tenemos un episodio especial con un invitado hermoso. Vamos a estar hablando de la biodanza junto con mi amado compa Epe, un mago y facilitador de biodanza y biodanzante también. Así que lo traje al podcast para que charlemos un poquito sobre este sistema maravilloso, transformador que compartimos y que nos transforma, nos nutre y nos atraviesa a nosotros también como seres humanos. Así que bienvenido, amor. Bueno, muy feliz de estar acá y qué lindo lo que nos convoca hoy en este podcast que es compartir una de las cosas creo más lindas que conocemos y disfrutamos. Así que bueno, contento de estar en este espacio. Gracias por estar. Bueno, vamos entonces a comenzar este episodio hablando sobre qué es la biodanza, porque probablemente muchas de ustedes no sepan mucho o no sepan nada sobre este sistema, así que vamos a comenzar charlando y compartiendo un poquito sobre qué es este sistema y cómo funciona. Amor, no sé si querés empezar vos compartiendo. Bueno, yo lo que me nace compartirles primero es que la biodanza es un sistema de desarrollo y crecimiento personal y social que es muy disfrutable, es muy entretenido. Es un proceso a medida que uno va entrando en hacer sesiones de biodanza, en meterse en un proceso en biodanza, en donde uno va notando transformaciones, uno va notando crecimiento en su vida. Ahora vamos a ir profundizando en qué aspectos de la vida nos va potenciando esta herramienta, pero lo que me parece más lindo destacar al principio es que este crecimiento se da de una manera orgánica y disfrutada. No es que el proceso de biodanza nos va a exigir, quizás alguna vez en puntual sí sentimos que nos está sacando un poco de nuestra zona de confort, pero como proceso natural del crecimiento. Más si en la mayoría del tiempo que estemos haciendo biodanza, en la mayoría de las clases, lo vamos a estar disfrutando mucho. Y casi sin darnos cuenta, vamos a estar absorbiendo un montón de herramientas para acercarnos a la plenitud, acercarnos al buen vivir, que es para lo cual deseamos crecer, por lo menos eso creo yo. Total, hermoso. Sí, y bueno, hay algo como que compone este sistema, son como 3 pilares, si se quiere, que por un lado está la música, por otro lado está la danza y el movimiento, pero no desde un lugar que quizás solemos conocer, ¿no? Que es como, bueno, una clase de baile, hay una coreografía, hay que desarrollar cierta técnica, ¿no? Hay que saber bailar, entre comillas. En biodanza esto no sucede porque el movimiento y la danza no buscan una expresión estética o esto, ¿no? Desplegar determinada técnica, sino que la danza es como un puente de conexión con nosotros mismos, ¿no? Y con los otros y con la totalidad. Pero es buscar ese movimiento pleno de sentido, ¿no? Que le llamamos en biodanza. Buscar mi posibilidad de hacer cada danza hoy, ¿no? Y eso es muy hermoso. Y por otro lado, bueno, está el tercer pilar, que es el encuentro humano, ¿no? Que es el compartir con un grupo de seres y acompañarnos en nuestros procesos individuales de forma grupal, de forma
Sí, en tribu, ¿no? Bueno, ahora vamos a compartirles un poco cómo se estructura una sesión de biodanza, una clase de biodanza, porque sabemos que cuando empezamos a escuchar la definición de la biodanza y información sobre este sistema, a veces nos cuesta imaginar cómo es concretamente una clase, ¿no? Siempre decimos que terminamos de entender lo que es la biodanza después de tener la experiencia, ¿no? De tener la vivencia, pero bueno, sí sentimos como compartirles un poco cómo se estructura, ¿no? Una clase de biodanza. Así que, amor, si quieres compartirnos un poquito. Bueno, cuando llegamos a un espacio de biodanza, lo previo es ponernos ropa cómoda y llevar una botellita de agua porque vamos a mover el cuerpo, así que estas dos cosas siempre colaboran para tener cerca. Y una vez que lleguemos al espacio de biodanza y comienza el ritual, el primer espacio ritual que se genera es sentarnos en ronda, leer la clase anterior, los ejercicios que hicimos en la clase anterior, que ahora seguramente esa parte les va a contar Dani, cómo es la parte de los ejercicios, y abrir un espacio que llamamos el relato de vivencia. Justamente como esta palabra lo dice, relato de vivencia, la invitación es a poder compartir cómo fue nuestra vivencia, cómo fueron esos momentos vividos en nuestra clase anterior. De qué manera me afectó algún ejercicio puntual o la clase en general, qué resultado tuvo en mi estado de ánimo, qué situaciones, qué enseñanzas me dejó la clase anterior, qué ejercicio me pareció súper divertido, en qué ejercicio quizás me sentí un poco más incómodo, incómoda. Y así vamos ensayando en este espacio poder compartirnos desde una palabra que está muy ligada al sentir, una palabra sentida, que es un poco una diferenciación a lo que estamos acostumbrados a compartir, que es una palabra más lógica, ¿no? Como yo sé que la teoría de tal cosa es esto, esto y esto, entonces repito la lógica de esa teoría. En este espacio buscamos entrar en el código de compartir una palabra sentida. Sí, el espacio de relato para mí es un espacio muy potente porque no solo nos da la posibilidad de ensayar esto, ¿no? El hablar desde el corazón, el hablar desde el sentir y no tanto desde la mente y sus conjeturas. Y también sucede algo muy hermoso que es que escuchar a los compañeros y las compañeras abriendo sus corazones, compartiendo sus procesos, muchas veces nos trae un montón de información sobre nuestro propio proceso, ¿no? Como que funciona ahí ese espejo maravilloso que nos revela y que quizás a nosotros nos está costando poner en palabras algo que nos está pasando y un compañero, una compañera hace de ese espejo y pone en palabras lo que a mí también me está pasando. Entonces es muy, muy, muy hermoso. Sí, yo creo que también tiene un poco el proceso como cuando leemos un libro, ¿no? Que a veces son cosas que ya vivimos o ya sabemos o quizás se nos está revelando en esas páginas que leemos. En este caso es la posibilidad de escuchar a otro ser humano compartiendo su sentir. Y de repente en ese escucharlo, al igual que al leer un libro, se nos revelan un montón de situaciones de nuestra propia vida. Se nos ordenan también un montón de emociones, pensamientos, experiencias de nuestra propia vida, ¿no? De nuestra propia experiencia de vida. Hermoso. Bueno, y después del momento de relato, en general nos tomamos unos minutitos para prepararnos para la otra parte de la clase, que es la parte de la vivencia, ¿no? ¿Y qué es la vivencia? ¿Querés compartirnos? Bueno, en vivencia lo primero que sugerimos es dejar de lado la palabra. Entonces vamos a entrar en otros códigos de comunicación. Justamente como bien decía Dani, en este nuevo mundo que vamos a habilitar para comunicarnos, para encontrarnos, van a ser muy protagonistas la música, que va a ser como parte del contexto, del entorno que nos va a ir motivando y estimulando para generar distintas situaciones de encuentro. Y también va a ser súper protagonista el movimiento humano, lo que llamamos la danza, un movimiento pleno de sentido, y situaciones de encuentro humano. Tanto conmigo mismo va a haber danzas, o conmigo misma va a haber danzas
en donde sean individuales, más también va a haber danzas en donde podamos ensayar y explorar dentro de vincularnos a través del movimiento con otras personas. Hermoso. Y bueno, algo que sucede en la vivencia es que con EPE, que somos los facilitadores, o en cualquier grupo de danza, el facilitador o la facilitadora, lo que van haciendo, lo que vamos haciendo es traer como determinadas consignas que van como despertando o abriendo puertitas dentro nuestro, ¿no? Y invitándonos a desplegar cierta parte de nuestro ser. Y estas consignas tienen una proyección existencial, ¿no? Tienen un sentido profundo. Y lo que hacemos, además de traer la propuesta desde la palabra, que puede ser, hay un abanico de danzas en biodanza enorme, pero por ejemplo podemos un día traer, bueno, ahora vamos a hacer la danza del elemento fuego, ¿no? Por ejemplo, en biodanza danzamos los elementos, entonces un día quizás decimos, bueno, vamos a abrir la puerta o dejar que se despliegue el elemento fuego que cada uno tiene dentro. Entonces, traemos desde la palabra las cualidades del fuego, ¿no? Esta capacidad de encendernos, de ser magnéticos, de ser expresivos, de ser espontáneos, de quizás dejar salir, ¿no? Como esa luz, esa chispa que nos habita a todos. Y lo que hacemos es mostrar nuestra posibilidad de danzar el fuego ese día. Pero no para que imiten tal cual nuestra danza, sino para que tengan una referencia, ¿no? Ok, bueno, el fuego podría danzarse así como lo trajo Epe o como lo trajo Dani, pero simplemente para eso, ¿no? Para que tengan una referencia y a partir de ahí puedan cada una y cada uno desplegar su propia posibilidad de la danza de fuego en este caso, ¿no? Y así durante la clase vamos trayendo 12, 13, 14 consignas de distintas danzas, compartiendo siempre nuestra posibilidad de hacerlas, pero no como en una clase de baile tradicional en donde hay que copiar a los profesores, sino que simplemente mostrando nuestra posibilidad para que cada uno esté habilitado a desplegar su propia danza. Bueno, ahora vamos a compartirles un poquito sobre las 5 líneas de vivencia que tenemos en biodanza, que son en realidad un espejo de la vida misma, ¿no? Y de, como, si se quiere, temáticas, grandes temáticas que nos atraviesan como seres humanos, ¿no? No sé si quieres compartirnos un poquito sobre las líneas. Bien, en biodanza buscamos estimular estas temáticas, estos campos vivenciales, líneas de vivencia, que son las siguientes. En primer lugar, primero nombramos las 5 y después profundizamos, si te parece, Perfecto. en cada una de ellas. Tenemos la afectividad, la creatividad, la vitalidad, la sexualidad y la trascendencia. Entonces, estas 5 grandes temáticas de nuestras vidas como seres humanos es que vamos a buscar recursos y tener experiencias para explorar y desplegar nuestros potenciales dentro de las clases de biodanza y después llevar esas experiencias y esas capacidades a nuestra vida por fuera de nuestras clases de biodanza. Entonces, si querés, podemos entrar en la que más te guste para arrancar. No sé con cuál preferís empezar, para compartirles un poco de qué se tratan nuestras líneas de vivencia. Creo que no tengo una que más me guste, pero siento que está bueno quizás iniciar por la vitalidad, ¿no? Como Bien. ahí una raíz esencial para que puedan desplegarse también las otras, porque sin vitalidad es muy difícil como que el resto se puedan desplegar. Bien, la vitalidad entonces es una línea que nos invita a reconectar con nuestros ritmos vitales, con nuestros ritmos orgánicos,
Ya muchas veces en este podcast he traído episodios hablando de esto, ¿no? De la importancia de reconectar con nuestros ritmos orgánicos en un mundo que está totalmente desconectado de eso, ¿no? Y que nos lleva a vivir un ritmo que no es el natural. Y por eso la mayoría de las personas viven agotadas, viven desvitalizadas. Entonces la biodanza nos ayuda a reconectar con estos ritmos vitales, orgánicos, nos invita a conectar también con el descanso, con el reposo y con la regeneración orgánica, celular, que sucede cuando descansamos. En la misma clase de biodanza hay una curva, ¿no? Siempre que nos invita quizás a primero tener danzas más expresivas, más adrenérgicas y luego una parte más restaurativa, si se quiere, que nos invita a regular, a regenerar, a reposar, a descansar. Y eso tiene efectos poderosísimos, ¿no? En nuestra vitalidad. Como que recuperamos ese equilibrio y ese ritmo orgánico, ¿no? Después, por otro lado, podemos seguir, por ejemplo, por la creatividad. Los seres humanos somos seres creativos siempre. No es que en este momento yo estoy hablando y estoy creando realidad a partir de lo que voy eligiendo o no decir. Pasa que por momentos parece que nos desconectamos de esa percepción, de esa noción, de que en realidad estamos creando siempre. Y un poco la búsqueda de los ejercicios y el desarrollo que vamos haciendo dentro de la creatividad en biodanza tiene que ver con explorar nuestra creatividad existencial desde la coherencia con nuestro ser. Entonces, primero seguramente vamos a ir a partes más iniciales que tienen que ver con la expresión. O sea, primero es abrir el campo. Entonces entraría el mundo de la expresión. Y luego de esa expresión, a esa expresión, empezar a teñirla con nuestra autenticidad, con poder crear desde nuestro ser y no desde repetir patrones externos, ¿no? En vínculo con el exterior, más desplegar la creatividad existencial desde quienes somos. Hermoso. Bien, otra línea que trabajamos en biodanza es la línea de la sexualidad, que en esencia lo que genera en nuestro ser el trabajar la sexualidad es el reconectar con el placer de vivir, con el placer de estar vivos, conectar con el disfrute, conectar con el goce en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro cotidiano. Las clases de sexualidad en biodanza no tienen que ver con el sexo o la genitalidad, sino más bien con el de a poquito ir despertando esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de sentir placer y de sentir disfrute, y que la mayoría de las veces la capacidad de sentir placer y de conectar con el goce se va apagando, ¿no? Entonces la biodanza lo que nos ayuda es a abrir nuevamente nuestra sensibilidad, nuestra sensorialidad, para estar mucho más abiertas, mucho más abiertos a percibir la belleza de la vida, a percibir todo aquello que nos genera placer, ¿sí? Que puede ser el abrirnos a disfrutar de una comidita rica y estar mucho más presentes. Creo que las comidas más ricas que he comido fueron después de tener una vivencia de biodanza. Abrir nuestra sensorialidad a percibir los aromas, a percibir los colores, ¿no? Y obviamente el contacto también, pero ese es el viaje, ¿no? En la línea de sexualidad en biodanza, el poder cada vez sentir más placer por el hecho de estar vivos, estar vivas. Bueno, y tenemos luego la línea de afectividad, que podríamos decir que es el proceso de volver a abrir nuestro corazón, el proceso de dejarnos afectar y afectar, como justamente dice la afectividad, a la vida.
Y esto va tanto en el vínculo con nosotros mismos como con las personas que nos rodean. Entonces, de repente entramos en un proceso de biodanza y cuando nos vemos con, por ejemplo, entre capaz las personas de sexo biológico masculino se da mucho o se da mucho culturalmente el saludarte y te dan un golpe en la espalda de repente. Y tipo, ¿estás pegando? ¿Qué onda? Entonces, de repente, un código de biodanza después de trabajar la afectividad es encontrarte con una persona y darte un abracito y estar en contacto. Y vamos entrando en un código afectivo, en una nueva forma de vincularnos con la vida. Y por último tenemos la línea de trascendencia, que es la línea que nos invita a ir más allá, ¿no? Más allá del vínculo con nosotros mismos, más allá del vínculo con lesotres, y ya entrar en un vínculo con la totalidad, ¿no? El sentirnos parte de algo mucho más grande, algo mucho más vasto. Entonces, las vivencias de trascendencia muchas veces nos llevan a una expansión de conciencia, ¿no? Nos llevan a el realmente percibir que somos parte del universo, ¿no? Percibir realmente esa conexión con el todo. Y bueno, y eso tiene efectos muy potentes y muy transformadores en nuestro ser, porque si soy parte de un todo tan enorme, tan abundante, tan amoroso, la sensación de expansión, de gratitud, de abundancia justamente, de amor, nos invade, ¿no? De alguna forma es como se agranda en nuestro ser. Bien, bueno, vamos llegando a la última parte del episodio y sentimos compartirles ahora algunos de los beneficios que tiene este sistema, ¿no? Más allá de todo lo que ya nombramos con las líneas de vivencia, que claramente van desplegando un montón de potenciales que residen en nuestro ser, quizás sería lindo como compartir ahí algunos de los beneficios o de los efectos que sentimos, además de todo lo que ya venimos nombrando. En cuanto a los beneficios, creo que lo primero que me nace nombrar es que nos mejora el estado emocional, nos ayuda a liberar el estrés, nos ayuda a conectarnos con emociones y mismo hasta con pensamientos más positivos, porque estos rituales de encuentro humano en donde disfrutamos mucho, además de tener experiencias como abrazarnos, que son completamente nutricias para nuestro ser y para nuestra biología, hacen que yo creo que el principal cambio, el principal beneficio es en nuestras emociones. Total, re. Y a mí también algo que se me viene como un beneficio muy poderoso de la biodanza es que la biodanza trabaja con nuestra potencia, con nuestra luz, ¿no? A diferencia de quizás otros espacios terapéuticos que hacen más foco en la sombra o en la herida o en el trauma, la biodanza tiene la particularidad que nos va a llevar siempre a conectar con nuestra luz, con nuestra potencia. Entonces, semana a semana, cuando nos adentramos en un proceso regular, vamos como entrando en contacto de forma consistente y constante con toda nuestra potencia. Y eso claramente genera una transformación enorme en nuestro ser, porque lo danzamos, porque lo empezamos a experimentar en primera persona, ¿no? Como, toda la potencia, toda la belleza, toda la maravilla que me habita y que quizás no me estaba dando cuenta, ¿no? Eso para mí es tremendo
en cuanto a los efectos, ¿no?, de este sistema. Sí, en cuanto a la identidad, mejora mucho la autoestima, sin dudas. Y también otro aspecto que creo que es muy benéfico de hacer biodanza son las relaciones interpersonales, en donde se amplía mucho el abanico de nuestra empatía, de sentir a las personas y a toda la vida que nos rodea, pero en cuanto al vínculo entre personas, mejora mucho el vínculo no verbal, porque justamente vamos desarrollando experiencia desde el cuerpo para vincularnos, así que mejora mucho el vínculo no verbal y mejora mucho la empatía, y a mí me nace mucho traer la palabra solidaridad. Como que siento que abarca varios aspectos y a mí como claramente me conecta directo con solaridad también, como que esto de desplegar nuestra luz, de este beneficio en cuanto a nuestra identidad, nuestra autoestima, pero también en cuanto a la solidaridad, decir de tener una noción más de unidad. Entonces ya no veo a esa relación interpersonal como algo que me estoy vinculando con algo externo, con algo diferente, con algo quizás que puede tener una connotación negativa, sino por el contrario, empezamos a sentir más la unión, empezamos a sentir más el vínculo. Entonces hace que hasta disfrutemos más de vincularnos, que nos sintamos más cerca de las personas. Total, total. Trae una riqueza enorme, ¿no? Como se me venía mientras te escuchaba esto de que quizás la mayoría de las personas tendemos a vincularnos con personas afines, ¿no?, que tienen como los mismos gustos o energías similares o gustos parecidos. Y biodanza nos trae esa riqueza de que de golpe somos parte de un entramado, de una matriz grupal que contiene mucha diversidad, ¿no? No solo en cuanto a gustos, sino en cuanto a edades y en cuanto a experiencias de vida. Y eso trae a la larga tanta riqueza en nuestra vida. Algo que me gusta mucho de una de las tantas definiciones de biodanza, hay una que dice que biodanza es la poética del encuentro humano. Y siento que eso refleja esto que estamos transmitiendo, ¿no? Como la poética de encontrarnos en esa diversidad, ¿no? Y de sentir que sí, cada ser es único, y la biodanza ayuda mucho a desplegar esa forma única de expresión que tiene mi ser, pero a la vez nos hace sentir que somos parte de lo mismo, ¿no? Que somos parte de un todo, y eso es muy bello, es muy sanador, es muy potente en este mundo cada vez más individualista, como recuperar la belleza de caminar en manada, ¿no? De caminar sintiéndonos juntos, de ir desarmando esa visión capaz más de competencia que tiene este sistema en el que vivimos, y entrar en una forma de vida más solidaria o desde la cooperación, ¿no? Son todas cosas que la biodanza nos va como A mí me gusta trayendo. mucho también la palabra gregario. Siento que los seres humanos somos seres gregarios. Entonces, nuestra propia naturaleza nos invita y nos hace sentido estar juntos. Uh-huh. Y como vos decías, culturalmente, en una sociedad que nos invita a ciertas tendencias individualistas, más ahora con la tecnología, que medio que parece que desde una habitación y con una pantalla te invitan a creer que podés tener el vínculo con todo el mundo, espacios en donde haya encuentro humano nos despliega esa sensación de bienestar que nos da el hecho de entrar en vínculo y en coherencia con nuestra naturaleza gregaria, con la naturaleza de unidad, digamos, con esta conciencia de unidad. Hermoso. Bueno, y para cerrar este episodio les invitamos a probar una clase de biodanza, si lo sienten, si esto que estuvimos compartiendo les resonó. Nosotros con Epe damos clases en Pilar, zona norte de Buenos Aires, Argentina.
Así que si están cerquita, pueden escribirnos a nuestro Instagram, @biodanza.terra, se los dejo acá en la descripción también. Y si no están cerca de Pilar, o de Buenos Aires, o de Argentina incluso, sepan que hay biodanza en todos lados. Y si no saben bien dónde danzar, nos pueden también escribir y les podemos recomendar facilitadores, espacios en un montón de lugares, en un montón de países. Así que si están sintiendo ahí el llamado, si les picó el bichito de la biodanza, nos pueden escribir. Gracias, amor, por Placer por estar acá. venir al podcast. Gracias, fue hermoso compartirlo. Y ojalá hayamos podido compartirles un poco de toda la belleza que sentimos de cómo nos atraviesa este sistema. Gracias, amor. Gracias. Gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en el próximo episodio de El arte de volver a vos. Gracias.